La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Bueno, vamos a la segunda parte de nuestra entrevista en lo que termina de arribar nuestro invitado, quien es Rafael Lemus, economista. Ayer el gobierno dio a conocer la compra anticipada de bonos 2023 y 2025, negando así el riesgo de impago. Y es que el gobierno comprará, me oigo bien raro, como encumbado, Teco, no sé qué pasa. Sí, tienes razón. El gobierno comprará parte de su propia deuda, que se vence en los próximos 3 años. Espera sacar la operación en 6 semanas. Esto llegó ayer a la Asamblea Legislativa. El gobierno ofrecerá comprar de manera anticipada sus bonos 2023 y 2025 para aliviar las presiones de riesgo de impago por vencimiento de deuda en los próximos 3 años. Los primeros 800 millones se vencen en enero 2023 y los segundos 800 millones en enero 2025. Así que se haría una oferta de compra transparente, pública y voluntaria a todos los tenedores de bonos de deuda soberana desde 2023 al 2025 al precio de mercado al momento de cada transacción, dijo el presidente de la República, Nayib Bukele, en un hilo de tweets. Sí, porque el presidente Bukele pues anunciaba ayer lo que iba a presentarse desde el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa, que de hecho pues fue aprobado durante el desarrollo de la sesión plenaria. Pero bien, que nos lo expliquen los expertos. ¿Qué es esto? ¿Cómo se mastica esto? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Bueno, porque aquí hablamos de tenedores, de bonos, Bueno, ayer estuvimos hablando de los famosos eurobonos. Ajá, de las pensiones, ¿verdad? El tema de pensiones. El tema de deuda. Rafael Lemus, economista, está con nosotros. Rafael, bienvenido. Primera vez con nosotros en Diana Verónica y Tony aquí. Sí. No, sí, aquí sí. Creo que lo hemos hecho vía Zoom, ¿verdad, Rafael? No. Sí, tenía razón. Ajá, vía Zoom. Nos acercamos el micrófono, por favor, Rafael, bienvenido. Ya, gracias, un gusto estar con ustedes, compartir parte de los conocimientos y un tema sobre todo tan importante que es la deuda del país, que ha tenido preocupado a mucha gente. Ajá. Vaya, esto fue, y vamos a poner la versión primera del ministro de Hacienda. Esto fue lo que dijo ayer cuando llegó a la Asamblea Legislativa sobre este tema. Para el pueblo salvadoreño es importante. Esta deuda no la suscribió el gobierno del presidente Bukele. Estas deudas, la mayoría de ellas se suscribieron, las que tenemos en estos vencimientos, en los gobiernos de arena, pero son responsabilidades del Estado salvadoreño. Y a pesar de que ellos se hayan robado la mayoría de los fondos que adquirieron de estas deudas, nuestro compromiso internacional es pagarle a los tenedores de estos bonos y a los organismos multilaterales. Así que con esto empezamos el primer paso para darle, como dije inicio a la estrategia de manejo de pasivos de la hacienda pública, sin descuidar nuestra solidez en el sistema financiero salvadoreño, que depende mucho pues de la solidez del Banco Central de Reserva. Es importante que la población tenga en claro que esta es la primera ocasión en la que El Salvador paga por anticipado su deuda. Aquellos inversores que no quieran venderla por anticipado, pues también pagaremos el nominal a su valor facial, como se le conoce en términos financieros, del bono en el año 2023, a cabalidad con todos los compromisos que hemos adquirido, ¿no? Entonces, este día se marca un hito histórico. Es la primera vez que empezamos a recomprar deuda que no suscribimos, y hacemos esto a la vez que continuamos entregando los paquetes agrícolas, continuamos entregando las computadoras en nuestras escuelas. No hemos descuidado en ningún momento nuestra estrategia por COVID-19. Continuamos también paliando la crisis de COVID-19. Continuamos combatiendo la crisis inflacionaria. Continuamos nuestras obras de infraestructura y sobre todo... Bueno, ahí termina, y sobre todo decía al final,
continuaban con el combate a las pandillas, ¿verdad? Eso fue lo que dijo ayer el ministro de Hacienda. ¿Esto cómo se mastica, Rafael? Buenos días, Rafael. A ver, ¿qué significa, verdad, esta solicitud que llegó desde el órgano ejecutivo a la Asamblea Legislativa? Lo primero que habría que decir es que es una decisión bastante innovadora, bastante agresiva y sobre todo que busca generar un ahorro para el gobierno. En ese sentido es algo positivo, ¿ok? Y lo segundo, todavía mucho más importante, más allá del ahorro, que igual plata, millones, ayuda a la economía del país, es mandar el mensaje de que el gobierno va a cumplir la deuda. Pero ya con hechos concretos de aquí está la pasta, aquí está el dinero, y sacamos del camino el tema del impago del bono del próximo año. Ese es algo bien importante, que el país se conduzca en una gestión quitando esos ruidos mediáticos y nos evita concentrarnos en lo relevante. Porque para ningún gobierno es un problema levantar dinero, o sea, hacer una emisión de deuda, conseguir financiamiento, todos los gobiernos lo hacen. De hecho, en la narrativa del ministro de ayer decía algo de eso, solo que metía ruido, ¿verdad? Porque hay que decir que ese bono del próximo año se emitió en el contexto de los terremotos, ¿verdad? Y en el 2001, recordémonos que hubieron 2 terremotos, se dañó gran parte de infraestructura, la red vial, la Panamericana, deben de recordar cómo se reconstruyó todo eso, etcétera. Entonces, vaya, lo primero es, esto es algo con bastante audacia, porque lo que tú estás haciendo es, los mercados están transando tus bonos, el precio de tus bonos a un precio muy bajo. Entonces, si tú lo compras, te ahorras. Eso es lo que se intenta hacer. La parte que yo pudiera, digamos, comentar de manera negativa de esto es que lo mejor hubiera sido para el mismo gobierno y para el país haberlo hecho en silencio. ¿Qué significa hacerlo en silencio? Vaya, por ejemplo, hay una experiencia que lo hizo Correas en el 2009. Ecuador. Uh-huh. Correas, ¿qué hizo? No dijo nada y más bien ayudó para que el precio siguiera cayendo. ¿Okay? Y después él salió a comprar los bonos de 2 emisiones, pero lo hizo triangulado por medio de un banco público. Entonces tú esperabas hacer la compra en los mercados y ya, ¿no? O sea, un tercero compró la deuda del país. Sí, que no lo hizo el gobierno directamente. No lo hizo el gobierno y el gobierno se quedó callado. ¿Me entiendes? Pero ahí sí hiciste el ahorro efectivo y compraste los 2 bonos a menos de 50%, en el caso de Ecuador. Uh-huh. En este caso, al haberlo hecho público, abrir las cartas. Y comienzan a subir el precio de los bonos. Comienzan a subir los precios de los bonos, y solo para que tengas una idea, solo con la noticia de ayer, el del próximo año que vence subió de 76 a 86. Subió casi 10 puntos. Uh-huh. Estoy quitando los ceritos, las fracciones. Y el del 25 subió de 35 a 49. O sea, llegó casi a 50. Cuando su valor era originales de 100 cada uno. Sí. Ok. Correcto. Ajá. O sea, cuando estos se emitieron hace 20 años, hace 30 años, se colocaron a 100. Uh-huh. Entonces, levantaste 800 millones. Quiere decir que si, por ejemplo, este de 50, que está casi a 50, tú puedes ir a rescatar los 800 pagando 400. Te ahorras 400. Uh-huh. Eso fue lo que Ecuador hizo. La maniobra, como tú dices, es audaz. Audaz, pero era mejor con sigilo. Con sigilo. O sea, no contarle a la gente. Es innovadora. Porque casi nadie lo hace. Y puesto que se puede hacer, pues si se puede, se puede. O sea, no hay nada malo, ahora, no hay nada ilegal. Pero, y ahí viene, no sé si es tu misma pregunta, Diana Verónica. Dale, después voy yo. ¿Sabes qué es lo malo? No haberlo hecho nosotros. O sea, ganar la ganancia. Ahí va a ganar. ¿Qué va a ganar ahí? A nosotros nos prestaron como gobierno $800 millones. Uh-huh. Y vas a repagar la mitad, digamos, en el bono del 25, si lo compraras todo ayer, por ejemplo. Ajá. Si los tenedores de bonos también los quieren vender. O sea, lo que pasa es que ahí pueden decir, mejor. Lo que pasa es que como tú ya anunciaste, ahora se van a poner exquisitos, ¿vea? Como ellos ya saben que tú ya tenés el dinero en la mano, cuando lo tengas, entonces van a decir, no, yo me espero, si igual yo me espero, obtengo rentabilidad, por ejemplo. ¿Esto va a seguir subiendo? No, es que ponerle, sí va a seguir subiendo, pero suponete que la semana pasada tú compraste a 76 el bono que vence el otro año.
Si te esperas al vencimiento, ¿cuánto te ganas? 73%. ¿Por qué? Porque lo que falta son 6 meses. Entonces tú tenés ahí, para hacer números gruesos, 30, digamos, te ganaste 30 de capital, pero en 6 meses. Más el cupón, que es el rendimiento de los intereses de 6 meses. Entonces te llevas una gran ganancia en 6 meses. Yo me quisiera ir un pasito atrás, porque tú decís, vaya, esto es legal, se puede hacer, pero yo lo hubiera hecho a través de un tercero. Y en silencio. Y no hubiera dicho que lo está... Y hubiera salido después... Diciendo ya pagamos. Ya pagamos. Ya los compramos, ya está, no se preocupen. No y lo hicimos a través de tal banco. Ok, pero ¿qué pasa con el riesgo país? No. O la certidumbre que yo como Estado debo generar para subir el riesgo país de El Salvador, porque al anunciar esto ayer el presidente... Para bajarle el riesgo. Bajarle el riesgo. Para subir la confianza. Subir la confianza. Porque con este anuncio del presidente ayer lo que le está diciendo al mundo económico es, contrario a lo que han estado diciendo, que no van a pagar, que no se van a... Le está diciendo al mundo, miren, sí, El Salvador va a honrar su deuda. Es más, la puede honrar antes de... Sí. Y ahí me entra pero ahí venía mi pregunta, pidiendo prestado otra vez. No, es que eso. Pues sí, que todo va a ser prestado. Quizás lo primero habría que decir, por lo último, mira, pensemos en una situación en que piensen en otro país y tienen la misma situación y vence el bono en enero del otro año. ¿Qué es lo que normalmente hace cualquier país? Estructura una nueva emisión y la coloca en los mercados internacionales. Y la coloca, y si tiene buen desempeño, buena situación fiscal, la puede colocar a 3, 4, 5, como lo ha hecho Guatemala, Honduras, Perú, Chile, Uruguay, etcétera. Argentina. En plena pandemia. ¿Ok? Entonces, quiere decir que lo normal es que ese bono se paga con otro bono. ¿Sí? O sea, la deuda no la vas a cancelar, vas a refinanciarla. Vas a postergarla. Sí. O sea, la tirás para adelante. Pero, Tony, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque ningún país va a poder pagar, como el caso de nosotros, que ese bono de 800 significa más o menos 12, 14% de los ingresos fiscales de un año. Eso no lo puedes pagar. Y nadie lo puede pagar. Entonces tú lo que haces es de esa manera tirar los bonos de esa manera de refinanciamiento. Incluso países como México han hecho emisiones perpetuas. ¿Qué es eso? Levanto 1,000 millones, por ejemplo, ¿a pagar cuándo? A pagar nunca. Y entonces no me van a pagar, ajá. No, tú, el fondo de inversión, el fondo de pensiones, lo que te va a cobrar es el rendimiento. Un rendimiento alto, pero perpetuo. Ya te entendí. Te presto a 1,000 perpetuidad, millones, sí. 1,000 millones, pero con un interés. Digamos del 10, del 8, pero siempre. Pues sí, pero yo voy a tener ese 10, 18, 20% perennemente. En dólares. Entonces. Es como lo que dan los bancos, una línea rotativa. Es diferente, Ajá. Ahora bien, entonces, ¿no era importante para el gobierno decir estoy en la capacidad de honrar mi deuda? Y ese es un mensaje para dar certidumbre del país. Sí, yo incluso eso fue una de las primeras expresiones que dije de que, uno debe tener la siguiente claridad. A ningún país le conviene un impago. Eso es construir más pobreza. Es crear una crisis. Es gestionar más las finanzas públicas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tener una situación fiscal manejable, una deuda en una trayectoria que no sea creciente y que la puedas pagar. Eso no lo tenemos. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El bono del otro año, yo no tengo ninguna duda de que se va a pagar, ¿ok? Pero después de eso, ¿qué? Después de eso vamos a quedar igual y líquidos. Igual con la deuda alta, porque va a ser la misma, tal vez un poquito menos, y también con el mismo tamaño de déficit y sin haber hecho un ajuste. Es decir, lo fácil para un gobierno es conseguir financiamiento. Lo difícil es hacer la gestión ordenada y mantener la deuda en una situación sostenible. ¿Ok? Y en este caso nosotros no hemos hecho la tarea como país ni como gobierno. No tenemos deuda alta y pagamos este bono, igual nos va a quedar alta. Tenemos situación de liquidez porque la tenemos. Y no hemos hecho el ajuste fiscal que el fondo nos pide de 4 puntos para corregirlo. Vaya, ese es otro mensaje de este movimiento que tú dices,
audaz. No, eso es lo que no han hecho. No, a lo que voy, El a lo que anuncio voy de me ayer. pregunta, Ajá, sí. ajá. ¿significa que si están haciendo esto es porque el famoso acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hoy sí está caído? No, es ¿O que todavía se puede? todavía se puede, pero el gobierno no ha dado los pasos. Por mí. las exigencias que pide el fondo. Y porque el gobierno, lo que yo les he escuchado a los funcionarios es decir que para las exigencias, o sea, a ver, poco dinero para muchas exigencias. O sea, para esos 1.300 que me va a dar el fondo, me piden una gran crucifixión. En términos de ellos. ¿Por qué? Me piden que sea transparente, lo cual la han destruido, que elimine la ley Bitcoin, lo cual ellos lo han hecho como algo criptoevangélico, y además seguir una ruta de ajuste fiscal, 4 puntos del PIB en 3 años. ¿Incremento del IVA? No, el fondo nunca te va a decir cuál impuesto. Él lo que te va a decir es, técnicamente usted necesita un ajuste de 4 puntos. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Usted, gobierno, Usted dígame establezca la receta. ¿Cómo? Dígame cuándo. Usted vacúnese con la receta. Ajá, ya. Y yo lo único que le voy a cuestionar técnicamente es si la receta da los 4 puntos. Ajá, aplica, si en realidad eso se va a cumplir. Sí. Antes de continuar, Rafael, lo que yo he escuchado y quisiera que nos aclararas es, algunos dicen, los tenedores de los bonos, los dueños de los bonos, en el caso 2023, Sí. pueden o no vender. Claro. Ajá. Sí, es que vaya, Dianita, eso es más o menos para que los amigos de la radio comprendan. Es como que yo te dé un papel que es un billete que no lo puedes usar en las tiendas. Pero el billete dice, este billete usted lo va a poder cambiar por dólares en 24 de enero del 2023. ¿Ok? Y le voy a pagar lo que ahí dice. Digamos, el billete es un billete de a 100. ¿Ok? Pero ahorita ese billete lo están transando en la bolsa de valores a 76. Ayer a 76 y terminó cerrando con 86. ¿Ok? ¿Por qué se transa a un valor más bajo? Porque existe el riesgo de que ese papelito en enero no me lo puedas pagar. Entonces hay un problema de credibilidad, hay un problema de capacidad de pago revelada en los que están transando con ese billetito. Entonces, el gobierno lo que está haciendo es una medida audaz de decir, vaya, ya levanté la plata y hoy voy a hacer la recompra. Pero esto, ¿por qué no llegó a 100? Ujú. No llegó a 100 porque los mercados leen toda la información y el gobierno no ha reunido todo el dinero. El gobierno, si tú haces la suma, Sí. 200 millones... Más 300 y pico. Más 275 que se convierten en 360, digamos, Ujú. tú llegas como a 560. Pero para pagar un bono no completas ni el 100% del que vence el otro año. De los 800, Ajá, exacto. si quieres comprar los 2 bonos necesitas 1.600. 1.600. A precio nominal, pero a precio de mercado, eso pudiera ser, por ejemplo, en este momento, digamos, Los de enero. unos 500 y el otro unos 400, necesitas como 900 a 1.000. Pero, ojo, yo creo que los que son del próximo año, del 23, la gente va a ir subiendo el precio en la medida que vayan viendo que el gobierno va reuniendo la plata. O sea, en la medida que la oferta sea en firme, si tú sabes que te hacen la oferta en firme, yo no vendo. Yo me espero hasta enero. Porque si lo pudo conseguir ahorita en julio, de aquí a enero Sí. ya lo terminó de conseguir. Sí, o sea, si me llega fuerte, Ajá. que tiene 500 millones para hacer la recompra, ¿qué le falta? 300 millones. Un país no quiebra por 300 millones. Y además, este gobierno, en plena crisis de pandemia, que todo cerrado, le dijo a los bancos, bajemos las reservas de liquidez, levantó más de 1.000 millones. ¿Lo puede hacer? Sí. ¿Qué necesita? Nada, solo una instrucción al presidente del Banco Central y reunión con un banquero. ¿Qué pasaría si los tenedores no quieren vender los del bono 2023? Se tendría que liquidar o cerrar la operación al precio de la carátula, que son los 100. Ahí dijo el ministro de Hacienda. Y los que no quieran vender ahorita, pues les vamos a pagar el valor, dijo, nominal y no dudes. facial. Ajá, eso entonces podría ser que el gobierno decida entonces pagar ese bono adelantado al precio de 100. No, a ella no le conviene, porque entonces les estaría generando mucho más rendimiento. Porque es como que tú te ibas a ganar eso en 6 meses y yo te lo voy a hacer que lo ganes en 2 meses. Te elevo el rendimiento. No le conviene.
Entonces, Eso será parte de una negociación, entonces. lo que ocurre ahí es que él va, acordémonos que esta gente que ha comprado estos títulos, esto sigue un proceso que es, hay gente de banca de inversión, asesores de inversión que le dicen, miren, esta opción, y entonces van a los fondos de pensiones, van a bancos, otras instituciones del mundo, y ellos te compran. Entonces, hoy va a ser lo mismo, el gobierno se va a reunir con la gente de banca de inversión, con la gente de asesoría de inversión de estos fondos, y les va a decir, miren, vaya, aquí está, esta es la oferta, yo les puedo hacer esta primera oferta con en la mano 560 millones de dólares para comprarles. ¿Y cuál bono? El que vence el otro año y una parte del otro. Ahí hay que ver cuál es el interés que hay de venderle en esas condiciones. Y te digo, si tú sabes que va a pagar ya con eso, eso se va a ir así. ¿Qué ajustes tiene que hacer también el Banco Central de Reserva para propiciar todo este movimiento? El más importante se aprobó ayer, que es la autorización para que Hacienda el Banco Central le pueda transferir ese activo que se llama DEC, que es como un título, una divisa del Fondo Monetario que se lo ha repartido a los países, como un activo internacional. Es como que yo te dé oro, pero no es oro, sino que es un papelito en DEC. Son derechos especiales de giro. Es como las acciones del fondo. Eso constituye el patrimonio del Fondo Monetario. Eso tiene un valor internacional. Entonces, entonces el Banco Central después, ¿qué va a hacer? Con el decreto de ayer, una vez ya hecho ley, va a hacer las transferencias a Hacienda, y Hacienda va a poder hacer la emisión de los bonos. Y tiene que hacer una emisión respaldada con esa garantía. Con los activos del Fondo Monetario Internacional que ha repartido a los países. Que ya son del Salvador. ¿Ok? Juela. Y con esa plata que va a levantar, después se va a ir a los mercados. ¿Eso no lo tiene que autorizar el fondo? No, para nada, porque ya te los dio a ti, ya son tuyos como país miembro. Es que, a ver, lo que yo entiendo es que el fondo, ¿verdad? Por el tema de pandemia, repartió a diversos países, ¿verdad? Esa cuota de dinero que es no reembolsable o es reembolsable. No, es que eso es como ¿es como una donación? Supone que todos nosotros somos socios del fondo. Entonces, voy a aumentar el capital por la crisis y para poderles dar más recursos. Entonces, aumentamos el patrimonio, suscribimos más acciones y te las doy. Y tú las puedes ir a revender o puedes pedirme crédito contra eso. O sea, es como que te estoy dando más el fondo aumenta su patrimonio y puede prestarle más recursos a todos los países. Pero por la crisis vino y ese activo lo repartió. Argentina, por ejemplo, ya lo usó. Ya se lo comió. Cosa que estamos haciendo nosotros ahorita. Ajá, y ahora lo que pasa es que nosotros lo estamos utilizando para pagar deuda. Sí, Argentina igual. Y el otro dinero es el préstamo. Eso que usted ha dicho es bien importante. Porque pensemos de nuevo, ¿cómo un gobierno en esta situación hace de cualquier nación? Emite otro bono y con esa plata paga el que vence. Y ahí lo único que va a haber es cambios de tasa. Si estás en una mejor situación, probablemente la tasa sea menor. Ok. Pero el punto ¿cuál es? El punto aquí es que nosotros lo que estamos haciendo es haciendo una emisión garantizada en un activo, que son estos activos internacionales. Para que se entienda, es como que tengas ahí oro. Entonces estás dando de respaldo ese oro. ¿Ok? Dentro de 10 años, si la cosa está mal y no puedes pagar, ¿qué vas a hacer? Vas a entregar esos DEC. Ese oro. Vas a entregar ese oro papelito, ¿verdad? Y te vas a quedar sin el activo. No lo tenés que tocar. No, pero además le tenés que dar a los inversionistas que van a comprar el papel, estos bonos, le tenés que dar toda la certeza jurídica de que eso no lo vas a poder tocar, ni usar, ni nada, para que te puedas comprar el otro bono. ¿Y esa certeza jurídica está dada? Es que lo que pasa ¿O hay mucha tentación después de usar eso para otra cosa? No, lo que pasa es que ocurre lo siguiente. El decreto de ayer te da como un respaldo legal, pero luego viene la estructura de la emisión del bono, que es como un contrato, que eso lleva toda una forma legal. Ahí vienen todas esas condicionalidades, dónde va a estar depositada, de qué manera va a estar respaldado, de que de plano no va a ir volando el DEC. O sea, ¿cómo
cómo pones el candado, Sí, vaya. exactamente. Así. ¿Cómo le pones candado a ese DEG de que es el respaldo de la nueva emisión Ajá. de bonos, de deuda? Y que te haga tan atractivo y seguro que de plano ahí está. Ajá. Ve. Entonces ahorita hay que esperar el contrato. Para los que van a comprar. Ajá. Para los Y que van a leer la comprar. letra chiquita. Sí, para los que van a comprar. Pero de eso se ocupan los asesores de banca de inversión, los de asesores de inversiones internacionales. Los de estructuración de deuda. Correcto. Ajá. Ahora, el otro dinero es el préstamo del BESI. Hay uno del BESIE y hay 200 otro. millones. Y había otro. Está en trámite el CAF, el Banco de Desarrollo de América, Ajá, el Banco Andino, el El ex ba- Banco Andino. el ex- que es Ajá. la Corporación Andina, Ajá. Corporación Pero Financiera el que, Andina. los dos que entraron ayer son estos, el DEC Ayer- y el BESI. El BESI, correcto. Pero ahí levantan cuánto entonces. Del BESI 200 millones de dólares y los DEC son 275 millones de DEC equivalentes más o menos a 360 millones de dólares. Me llevan 5. Ahí 560. 560. 560. Ajá. Ahí depende del tipo de cambio del DEC, ¿verdad? Pero digamos en números gruesos eso. Ok, va. Entonces, esa es la... Y para cabalear los 800, No, es que vaya, acordate que el gobierno está hablando de salir a comprar. ahorita. Más barato. Con esa plata va a salir a comprar las emisiones, pero ojo, no le alcanza ni para comprar el del que vence el otro año. Con 560, con la subida de precios, no le alcanza. Y este otro que está en trámite... El del 25. No, me refiero, más- el otro banco, el ex Banco sí, Andino. Sí van a llegar esos 500 millones de dólares, se supone, 500, 400, pero no te sabría decir la fecha. Ajá, porque eso sí Pero alcanzaría. seguramente va a entrar eso ya por octubre, noviembre. Va, esta es una medida para resolver ese problema de deuda de enero 2023, pero tú has dicho lo que se requiere es un plan, ¿verdad? A corto, mediano y largo plazo Así de es. estructuración de la deuda. Y eso es lo que nos crea incertidumbre nuevamente. Sí, porque es bien importante eso que usted dice, ¿no? Por lo siguiente. ¿Qué pasa en enero con este bono del 2023? Se va a pagar, ok. Y suponte que también pagas el del 2025. que eso yo ya lo dudo. Por la cantidad, porque no es lo mismo levantar 800 que levantar 1.600 millones de dólares. 1.600 de 2025. No, más ocho. son otros 800. Ah, ajá. 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 Entonces, Que me aflijo. Es que tipo cuando uno, ¿y cuánto debo a la licuadora? Pues, y que no eran tantos. Pues. ¿verdad? Y entonces el punto cuál es de que las calificaciones de riesgo, ¿en qué nivel van a quedar? Van a quedar siempre en C, porque tú no has resuelto el problema de la deuda, porque tú no mantienes el déficit fiscal de 5 puntos, porque tú no has tomado medidas de ajuste, porque no ven nada de orden, no ven nada de certidumbre, todavía no sabemos cuál es el plan. Lo que sí sabemos es que es un gobierno bien hábil para hacer cosas astutas, cosas ingeniosas, acciones fuera de la caja, pero así como le va bien, le va mal también. El Bitcoin le ha ido mal. Invirtió en esa apuesta y le has terminado perdiendo la mitad del fondo. Dicen que mientras no vendas, Ajá. entonces todavía Vaya, no se ha no ha materializado estado esa la pérdida. pérdida. Pero vaya, es como que te diga lo siguiente. Ajá. Y usted compró bono del que vence en el 2025. ¿Cuánto valen? 49. ¿Ganó o perdió? Perdió. Pero Porque, como no me lo ha Dianita, pagado. el tema cuál es. Es que ese concepto nos ha encantado, materializar la pérdida. Sí, pero vaya, el tema cuál es que el valor de las cosas es lo que tiene la capacidad de que alguien te lo pague en el mercado. No es el valor sentimental de que yo lo compré en 100. O sea, mi casa puede valer 100,000, pero Sí. en el mercado Pero vale sí. 50,000. Porque se está inundando Ajá. todos los inviernos, vea, de la No, pero colonia mi casa aquella, vale 100, sí. de la pero colonia aquella del hoyo, Para vea, entonces, vos. para mí, pero en el mercado vale 50. Así es. O sea, y ese es el valor real, Así el es. del mercado. Sí. Otra cosa, no, pero no he hecho la pérdida porque no le he vendido. Ujú. Estamos igual. La casa vale 50. Ahora, eso no aplica solo para No. criptoactivos, eso aplica para todo. Para todo. Siempre lo más importante es el precio que alguien está dispuesto a pagar, no el que yo quiero. Toda esta operación, porque han salido memes, Ajá. ¿verdad? Donde, hey, préstame dinero para pagarte lo que te debo. Ajá. Es algo así. Totalmente, o sea, de nuevo, pero ojo, yo sé que puede ser simpático y la gente hace broma de todo, pero
Un gobierno, ¿qué hace cuando tiene un vencimiento de estos grandotes? Hace otra emisión. Es decir, paga una deuda con otra deuda. Pero salir, normal. Salir al mercado con... ¿A recomprar? A emitir bonos, sí. Así como está... No podemos. No se puede. No se puede porque la situación del país fiscalmente es bien vulnerable. Tenés mal desempeño. Tenés deuda alta, tenés gastos de intereses altísimos respecto del producto, tenés déficit alto fiscal. Vaya, solo el déficit fiscal son 5 puntos del PIB. ¿Qué significa eso en palabras sencillas? Que el exceso de gastos sobre los ingresos en un año de todas las cuentas del gobierno son más o menos 1.400 millones de dólares por año, que tenés que salir a buscar financiamiento. O sea, para financiar el presupuesto Sí. de gastos me hacen falta 1.400 millones de dólares. De partida. Que eran los que estaban... 1.300, 1.400, que eran los famosos fondo. del Fondo Monetario Internacional para cabalear. Pero digamos que eso se resuelve un año. Un año. Un año ajá. nada más, exacto. Ajá. Entonces, por eso es que decimos de que, ok, pagas el bono del otro año, que yo estoy segurísimo que se va a pagar, ¿ve? Y no porque ellos hayan hecho esto ayer. Yo lo vengo diciendo desde hace rato, lo dije hace como 10 días en un canal de televisión. El lunes hubo un evento como con 100 personas en un hotel y toda mi tesis es que se iba a pagar. ¿Por qué? Porque no le conviene a ningún gobierno entrar en un impago. Es construir una crisis de proporciones gigantescas cuando podés tener formas de administrarlo. Repito, en pandemia, con la economía cerrada, totalmente cerrada, el gobierno levantó más de $1.000 millones de reservas de los bancos, sin ningún trauma. ¿Y cómo no va a poder hacer esto mismo para evitar una crisis? Sí, o sea, lo que tú dices es que hay formas. Hay formas. ¿Verdad? Y también tenés la otra forma que han estado diciendo, que es la reforma de pensiones. Pero ahí ya empezamos a hablar no de saltar el impago, sino de soluciones que crean otro riesgo. Vaya, pero esta medida es buena noticia Sí, en tanto con respecto a los temores que habían de echarle mano al dinero de las pensiones. No por una razón. Quizás la buena noticia, ¿cuál es? Que es una jugada que los funcionarios han diseñado y están tratando de implementar para generar un ahorro en el pago de los vencimientos de la deuda. Eso es importante. Y lo otro, que mandan una señal de compromiso de pago más fuerte. Ya no discurso, sino que aquí están estos billetes. Esta es mi estrategia. Ajá, Así lo voy a hacer. Y con billetes en mano. Porque ahí sí de plano te veo cara que querés pagar. O sea, amenazas en fuerte, pues. Porque la otra es la amenaza es de palabra. No, sí, te voy a pagar, créeme. No, pero es que esa es la que vienen diciendo desde hace meses, desde el año pasado. Que vamos a pagar, pero la economía, las calificaciones degradándose. Entonces, lo que no es tan bueno, ¿verdad?, es que pagás y después ¿qué? Después queda la parte estructural. La parte estructural es el déficit fiscal, el tamaño de la deuda y gastos de intereses altos que van a seguir creciendo. Sí, porque es el famoso pago de la deuda, ¿verdad? Y acordémonos una cosa. En realidad el país no debería tener tantos problemas para funcionar, aún con ese tamaño de deuda, aún con ese tamaño de déficit en esta pandemia y en este contexto de que sobreendeudamiento de casi todos los países. ¿El problema cuál es? El problema es que no damos los pasos correctos. ¿Cuáles son esos pasos correctos? Ahí hay 2 caminos. Haces un acuerdo con el fondo, que es un compromiso más firme, o 2, tú emitís una ley de responsabilidad fiscal, pones las metas y las empezás a cumplir. Sí, es una estructuración, ¿verdad? Sí. Una ley que te permite estructurar la deuda y que sepas el camino Sí. que va a ir siguiendo. Eso da certidumbre. Entonces, esa parte institucional de certeza, solidez, no la hemos construido o no la ha construido el gobierno. En el ataque, porque hubo ahí narrativa política también en el mensaje del ministro Zelaya, dijo que, pues sí, que esta deuda la adquirió Arena, que el Frente también, pero también Nuevas Ideas ha endeudado, Sí. o sea, todos los gobiernos, todos. Miren, Tony, y yo lo repito, es normal, o sea, ningún gobierno va a poder pagar un bono de estos de 800, no le alcanza la sábana de los ingresos del año. Lo normal que hacer, volver a sacar otra emisión y pagar. Eso lo hacen todos los gobiernos del mundo. Ahí no hay nada. Ahora,
Que hiciste una mala colocación, eso ya son cosas técnicas y de las condiciones del mercado. O sea, porque también le he escuchado decir de que no, que colocaron a tasas malas, a tasas altas. Pero si nos vamos a esa, el que ha colocado una tasa más alta fue el gobierno actual en el 2020. Colocó a 9 o 9,5. Pues siempre estábamos en pandemia también. O sea, hay que entender los contextos también. Los contextos, las condiciones. Ajá. Eso es como cuando estábamos en guerra. Así es. Seguramente la deuda era mucho más cara porque éramos un país vulnerable. Dianita, en el 2020, nosotros salimos como en julio. En el 2020, en plena pandemia, abril, mayo, junio, salió Paraguay, salió Honduras, salió Guatemala a colocar y colocaron a 6, 5, 4. ¿Por qué? Porque su perfil fiscal es más sólido. La deuda de Guatemala no llega al 30%. ¿Y la deuda de El Salvador? En ese momento era 71%. Bueno, vamos a hacer una pausa porque tenemos que informar noticias al corre-corre en noticias de última hora. Adelante, Teco. Diana Verónica y Tony presentan Noticias al corre-corre. Es gracias a Greenflex. Fallece el empresario salvadoreño Roberto Murray Mesa. Ya hemos estado aquí, viste los movimientos que tenía con la producción, pues ya diferentes fuentes lo han confirmado y ya lo podemos nosotros también tirar al aire. Diana Verónica, fallece Roberto Murray Mesa, el reconocido empresario salvadoreño que lideraba Grupo Agrisal, un conglomerado regional y múltiples iniciativas sociales con la Fundación Rafael Mesa Ayau. Destacó, de acuerdo a esta publicación de la prensa gráfica, en los ámbitos sociales y económicos del país por su fuerte compromiso cívico, por el cual trabajó durante su trayectoria y fue reconocido tanto dentro de las fronteras como fuera de ellas. Bueno, se ha dado a conocer este deceso, fue confirmado por una fuente cercana a su familia. El economista también fue ampliamente reconocido por el papel en distintos ámbitos del país. Ya decíamos, estaba al frente de Grupo Agrisal y presidió la Fundación Rafael Mesa Ayau. Además, en 2020, la Fundación Rafael Mesa Ayau lideró junto a otras organizaciones locales una iniciativa para la donación de, aquí dice, respiradoras artificiales al sistema público de salud en el contexto de la pandemia del COVID-19. Fue presidente del Fondo de Inversión Social en El Salvador, del FIS, el primer presidente de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES. De 2000 a 2010 conoció de cerca estos esfuerzos como presidente de la Fundación Empresarial para la Acción Social, Fundemás. Bueno, también tuvo trayectoria política, de esa tal vez tú, Rafael, puedes también comentarte lo que te acuerdes. En realidad tengo más recuerdos de él de la parte más gestor de inversiones, de un, yo diría, de los principales empresarios del país, de una gran trayectoria profesional, sobre todo en dos campos, que es toda esa parte de inversión del Grupo Agrisal, que fue avanzando hasta llegar a inmobiliaria, industria de bebidas, etcétera. Pero además, toda su preocupación por la parte social y el desarrollo del país, que eso se ve muy bien reflejado en toda su contribución a FUSADES y otras diferentes fundaciones. Pero la historia de cómo se creó FUSADES es alrededor de don Roberto Murray Mesa. Es una gran pérdida para el país, es una noticia triste. Pues mi expresión de solidaridad con la familia, fortaleza, ¿verdad? Con Patrick, también quien ha estado con nosotros ya en varias ocasiones, Patrick Murray, estoy en la cuenta de él, todavía no ha puesto nada, pero sí a esto pues ha sido confirmado, ¿verdad? Fue presidente también del Partido Arena en el 2001, estoy viendo acá publicación del Partido Arena de ese momento, ¿verdad? O sea, estuvo involucrado también en la política. Muchas veces se habló de don Roberto Murray Mesa. De candidato. Ajá, para muchos sectores, ¿verdad? Mucha gente lo pedía. Lo pedía para que se convirtiera en candidato a la presidencia de la República. Pero su interés era tanto que le estaba discutiendo esas cosas y se acordaba de sus inversiones y se olvidaba. Bueno, que en paz descanse, don Roberto Murray Mesa. Y a Patrick Murray, quien, repito, ha estado con nosotros varias veces en entrevista, pues nuestro abrazo solidario, ¿verdad?, en estos momentos
donde pues se confirma esta información. Hey, Rafael, entonces, volviendo al tema que nos compete, gracias, vamos a ver qué sucede. Dijo el presidente que todo esto iba a llevar unas 6 semanas, creo que habló de 6 semanas, en lo que se preparaban todos los papeleos, los trámites para esta compra de estos. Es que acordémonos que hay una etapa intermedia o para salir a hacer la oferta de compra, que es la emisión del bono garantizado con ODEC, y eso necesita una estructuración, los asesores de inversión, toda la estructuración, y salir a colocar ese primer bono, levantar la plata y luego con el dinero ir a hacer la oferta de recompra de los bonos anticipadamente. Entonces lo primero es la estructuración de la primera emisión. Uh-huh. Hoy estuvo el ministro Alejandro Zelaya en frente a frente y dijo que tenían ya una empresa con la cual estaban trabajando esa estructuración, pero que no se podía, o sea, que era el mercado restringe dar a conocer toda esa información. Sí. Okay. Agradecemos que la forma en que has manejado técnicamente esto. Solo una última cosa, porque nos la pide un radio escucha, que es un tenedor de bono. Es el que ha comprado los bonos. Pero por lo general, ¿quiénes son? O sea, la palabra de tenedor viene que los tenés. Que vos lo tenés. Ajá. Pero por lo general, ¿quiénes son los que compran? Lo que pasa es que recordemos que ahí estás comprando en la bolsa de Luxemburgo, de Nueva York. Entonces son fondos de inversión, fondos de pensiones, banca de inversión, grandes inversionistas del mundo. O sea, hay gente con dinero. Sí, hay gente ya de 10 millones, 20 millones, 30 millones. Los fondos de pensiones de nosotros han ido a comprar ahí también. Porque acordémonos que en dólares ganarse 8, 7, 9 es una gran rentabilidad. Una última pregunta. ¿Qué te dice y la misma pregunta le hice ayer a nuestro invitado, a José Luis Magaña. ¿Qué te dice que se estén tardando tanto en presentar a la Asamblea Legislativa la reforma integral al sistema de pensiones? Mira, yo creo porque lo han venido postergando, ya viene. Esa reforma creo que tiene una gran complicación, y es de que es un gobierno que está débil fiscalmente, pero ha hecho un arreglo, un entendimiento con muchos sindicatos que va a subir la pensión, que va a dar pensión. Las expectativas son grandes. Sí, entonces lo que está diciendo es que voy a gastar más. Y lo que no ha dicho es cuál es la fuente de pago de ese gasto extra. Y lo otro es si hace una reforma mala que vuelva más insostenible lo de pensiones, ese modelo, le va a rebotar esa insostenibilidad, hacerla más grande la insostenibilidad fiscal que ya tenemos. Eso es la dificultad técnica. O sea, ofrecer es fácil. Sí, porque el mensaje ha sido mejores pensiones, es decir, que te paguen más. Y hablaban de 70%, 60% de tasa de pensión. Ajá, respecto del salario. Y el otro mensaje es de la gente que no tiene pensión, ¿verdad? Que sea una reforma inclusiva. Entonces también. Entonces ahí estás hablando que no alcanza ni para los que sí no, por eso digo. Entonces, dentro del mensaje se ha hablado mucho de las personas que no tienen pensión. No, yo sé, Anita, que hay, va a abrir esta solución solamente es como para el 25% de los que trabajan. Ayer nos decía José Luis Magaña que solo el 29% de la población económicamente activa aportamos al fondo de pensiones. El resto, 71%, no aporta ningún fondo. O sea, no tiene pensión de la población económicamente activa. Muy bien. Gracias, Rafael. ¿Quiere volver a escuchar esta entrevista? Oiga esto. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.